Bueno, Vinicius Junior tiene que ser el tipo más inteligente del mundo del fútbol, tiene que ser el hombre, tal vez no el más inteligente, tal vez he patinado un poco ahí, pero seguramente tiene que ser el tipo con más valor en el mundo del fútbol. Es un orgullo seguir a este chico por absolutamente todas las cosas. Se los voy a contar en breve y espero que ustedes me acompañen hasta el final de este video, que es un poco más de reflexión. Igual les voy a colocar algo aquí en la pantalla en breve, pero me parece realmente de locos y espero saber su opinión porque creo que Vinicius hizo algo muy importante, pero creo que le puede caer una mundial también. Así que no los voy a enredar más, arrancamos con el tema del día de hoy. Y bueno, lo que les estaba comentando, Vinicius Junior ha dejado algo en Twitter que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, es una de las publicaciones que más reacciones tiene en su cuenta oficial de Twitter. Y es que como todos ustedes saben, hace mucho tiempo, hace muchos meses, se viene haciendo el caso de Benjamín Mendy, el futbolista del Manchester City y de la selección francesa de fútbol, por creo que 7 casos, sí, 7 casos de acusaciones sobre sexo no consentido con algunas chicas. Pues parece indicar que este hombre ha sido absuelto de absolutamente todos los cargos. De hecho, en un podcast que tengo con unos amigos hablamos de esto y dije que era una vergüenza. Y voy a tratar de rescatar el audio y los voy a subir en mi otro canal, donde yo decía que si estas acusaciones graves que se hacían sobre un futbolista no eran ciertos, estas mujeres tenían que pagar. Creo que es lo que pienso. Y a Vinicius, que es una estrella del mundo del fútbol, se le ha ocurrido colocar un post y les voy a mostrar el post y les voy a dar una opinión rápidamente para que me puedan entender lo que les quiero decir. Y bueno, amigos, aquí está el famoso post de Vinicius. Pone una foto de Benjamín Mendy y resalta lo siguiente: lo siento por todo lo que has pasado, Benjamín Mendy. Perdiste 2 años de tu carrera, pero eso es lo de menos de toda esta situación. ¿Qué pasa con el daño psicológico? Seguramente tu vida nunca será la misma. La cultura de destruir reputaciones ha hecho a otra víctima. ¿Hasta cuándo seremos acusados y condenados sin tener derecho a la defensa básica? Las noticias falsas se crean y difunden sin sin verificar ningún hecho, que es algo que personalmente sentí mucho en estas vacaciones y luego la situación solo empeora. Ser responsable sería lo mínimo para cualquier profesional, pero hoy en día el trabajo serio se ha convertido en una excepción. No hay límites para obtener más clics y participación. Mi pregunta es, ¿qué se hará para reparar el daño? Como les decía, tiene 100.000 me gustas esta publicación, tiene casi 10 millones de visualizaciones en Twitter. Bueno, aquí dice, a usted le va a caer una chapa histórica, esté preparado para ello, dice este hombre que es muy famoso en Twitter. Y si nos vemos los comentarios se pueden estar dando cuenta que dice fue bonito lo que duró o algo así. O sea, una cantidad de acusaciones aquí a través de su cuenta oficial de Twitter. Porque como les estaba diciendo, Vinicius Junior es una figura pública. Y como está este tema del feminismo y de todas estas cosas, que Vinicius se haya atrevido a enfrentar esta situación y a denunciarla públicamente en una de las cuentas que más hate seguramente ha recibido en el mundo del fútbol en los últimos 365 días del año. Es que se le ha juntado el hambre con las ganas de comer a Vinicius. Repito, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vinicius. Les digo esto, yo lo dije en un podcast que tengo con unos amigos, que me parecía lamentable lo que haya pasado con Benjamín Mendy. Siempre he dicho que si alguien hace este tipo de cosas debe ser castigado, pero que por favor, siempre he pensado que se debe investigar antes de poder martirizar a un hombre como Benjamín Mendy, al que no solamente le acabaron su carrera futbolística, sino prácticamente su vida, porque la mayoría de estos hombres se dedican a esto y pierden muchas cosas de su vida, como su infancia. Dejan de hacer cosas con sus amigos, no pueden comerse ciertas cosas, tantas limitaciones, y que vengan un par de aparecidas por querer dinero a destruirle la carrera de esta manera, es que me parece una irresponsabilidad. Y creo que si las personas que han cometido este crimen deben ser castigadas, creo que las personas que acusan falsamente deberían ir a prisión, igual como si se tratara de la persona que comete el crimen, porque para mí es un absoluto atropello. Pero ¿qué sucede aquí? Que ningún juez va a tener las pelotas de meterse en un lío mediático como este, de mandar a 7 mujeres a prisión por difamar a un hombre que básicamente le destruyeron la vida. Es un tema bastante complicado. Yo siempre voy desnudo y digo lo que pienso cuando lo pienso, y en este caso pienso que esas mujeres que le destruyeron la carrera a Benjamín Mendy tienen que pagar el mismo tiempo que hubiese pagado él si se hubiese encontrado culpable. Así erradicamos este problema de una vez por todas y nos quitamos estas tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo del fútbol y que muchas veces son ciertas, pero muchas veces destruyen vidas, y lo peor del caso es que nadie está haciendo absolutamente nada. Es demasiado fácil destruir una carrera
a un deportista, a una persona que tiene cierto prestigio dentro de la humanidad. Y lo que les estaba diciendo de Vinicius, pues se ha metido en un terreno pantanoso. Esperemos que pueda salir de esta bien librado, porque seguramente va a tener un montón de cosas, pero eso me gusta de Vinicius y lo quiero siempre en mi equipo porque me parece un tipo valiente y un tipo que no le teme absolutamente nada. De todos modos, video corto pero reflexivo, y no quería dejar pasar esta oportunidad de reaccionar a esto de Vini, porque bueno, es un aviso a navegantes, vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero nada, despedida en este momento. Espero saber su opinión en los comentarios, qué les ha parecido este video de Vinicius, esta publicación de Vinicius. ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que se ha equivocado? Absolutamente todo en los comentarios. Y nada, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.